Pero no quiero la segunda. La siguiente pregunta es, ¿tú qué opinas? ¿Se debe o no se debe operar mi hermana? Sería la pregunta que me haría. Esa no la quiero, porque entonces no cumpliríamos esta medicina. La epilepsia es la fase de solución de un conflicto. Hay dos tipos de epilepsia. Hay una epilepsia que es por un foco traumático, que está hecho. Ahí existe una alteración traumática. Existe que hay una cicatrización de una zona del cerebro que está provocando la epilepsia. Esas son las susceptibles de cirugía, que al operarse van fenomenalmente. Pero hay otro tipo de epilepsias, que supongo la de tu hermana será del principio, puesto que la van a operar, si no, no creo que la debieran que la mandasen a operarse. Hay otro tipo de epilepsias, todo el resto de epilepsias que no son por esos focos traumáticos, son la fase de curación del conflicto. Cuando el conflicto se soluciona a los tres niveles. A nivel cerebral se edematiza la zona de circuito. El edema es un acúmulo de líquido. Si el conflicto ha sido muy intenso, muy duradero, va a hacer un acúmulo de líquido grande. Eso comprime el parénquima de alrededor y lo que hace es provocar una descarga eléctrica que hace el efecto esponja. Coge el edema, lo comprime y lo evacua. Eso es el ataque epiléptico. Solamente puede ocurrir en fase de solución de conflicto. Lo que pasa es que hay mucha gente que entra y sale continuamente en el conflicto. Y sobre todo, no saben dónde están tropezando. Entonces, nosotros con un escáner le dicen al epiléptico, tu problema está aquí. Este es tu conflicto recidivante, que estás entrando y saliendo continuamente. Entonces ya cuando lo ve venido, quieto, yo aquí no hago conflicto, así no tengo luego que solucionar, así no tiene que venir la epilepsia. Se cura la epilepsia. Así de sencillo. La enfermedad de virus. Bueno, que te toque. Virus bacteriano. Está Manolo Velázquez. Bueno, yo, vamos a ver, la medicina preventiva, ¿cuál sería? Porque, bueno, toda la reforma sanitaria que se está haciendo ahora de los centros de salud, de las áreas básicas, insisten mucho en, por ejemplo, en la dieta. Dice que la dieta es muy importante para no caer enfermo. Y el sistema de alimentación que tengamos y demás. Aquí en esta medicina parece que los únicos problemas que desencadenan enfermedades son los conflictos. Entonces, en una sociedad individualista y competitiva como la nuestra, donde, bueno, y los conflictos fundamentalmente por posesión o por desamor. Apegos y desamor. Bueno, apegos y desamor. Entonces resulta que ¿cómo hacemos la medicina preventiva? Entonces, solamente trabajando los educadores, los psicólogos, hacer una sociedad más humana, más fraterna. Entonces, toda la reforma sanitaria tiene que ir por ahí. No sería más... Estamos siempre... Sí, verás, sí, tendría que ir probablemente por cualquier otro sitio menos por el que va. Pero estamos siempre en hacer una sociedad más fraterna, hacer una sociedad más justa, y nos estamos pasando toda la vida con conceptos tan grandilocuentes como la sociedad. Y lo que Hammer te viene a decir es hacer al individuo más coherente para que ante una situación de ese tipo no reaccione conflictualmente. Bueno, entonces, una cosa, esta es la duda mía. En una sociedad individualista, competitiva, generadora de conflictos continuamente, si un individuo se amarrana y no crea conflicto en su conciencia y vive una situación injusta, pero vive a gusto allí, eso no le desencadena ningún problema, ¿no? Médico. ¿De qué tipo? Es que la sociedad hay que cambiarla también, porque sí. o bien te amarrana y entonces no te pero de arriba abajo, de abajo arriba, es la diferencia. Si tú lo pones todo en el individuo, yo creo que la sociedad también hay que cambiarla, para que no genere los conflictos. La sociedad la cambian los individuos. Cambiando los individuos cambiamos la sociedad. Bueno, de arriba a abajo, me da lo mismo porque yo no quiero entrar en ese tema. Lo que sí te digo, efectivamente, hay una cosa muy importante. Los ricos hacen muchísimos menos conflictos que los pobres. Porque con la billetera rellena, lo dice Hammer, se resuelven muchos más conflictos que resuelven los pobres. O sea, por supuesto habrá gente que esté encargada y tendrá que estar encargada en solucionar los problemas sociales a la vez que los individuales. O sea, no hay que dejar los unos por los otros. Porque me creas una sociedad idílica y vas a tener otro tipo de conflictos debajo. El ser humano va a hacer siempre conflictos, siempre y cuando no sea coherente consigo mismo. Si es coherente consigo mismo, entonces no hay ningún problema. Sí, tú, ¿cómo te llamas? ¿Cómo era? Pedro. Has estado hablando de ese tríptico cerebro, psique y órgano, ¿no? Y entonces nos has hecho ver cómo cuando existe algún problema existe la metástasis en alguno de estos órganos. Pero ¿y cuando esa metástasis está en el mismo cerebro? Ya. Los tumores cerebrales. Sí, puede ser, no sé. Los tumores cerebrales
Sí. Yo lo digo todo y así me respondes. Segundo, la nueva medicina solamente va en función del carcinoma, también, por ejemplo, para la cuestión de vasos dilatadores cardiovasculares, como puede ser angina, como puede ser infarto y tal. Y en tercer lugar, has dicho que a través de una placa, no sé, como un escáner, de un escáner, se puede ver todo el historial de ese niño, desde la leucemia, ¿no? Porque ha estado el embarazo. Diríamos que si al Papa en la última encíclica del Canto a la Vida le han dicho que es un ignorante, creo que ha sido nuestra ministra de Cultura, me parece que no es tan ignorante, ¿no? No, la última encíclica no la he leído, no sé por qué, por qué le llamaron ignorante, pero vamos, viniendo de la ministra de Cultura, si me da a elegir entre una y otra, decía que iba en contra de la ciencia, todo lo que dice. La ciencia es ese saco donde siempre recurrimos a ella para echar en ella lo que no nos atrevemos a mirar de frente, ¿no? Es decir, que la ciencia lo investigue y que la ciencia lo averigüe, mientras tanto a especular todo el mundo. La primera pregunta que me hiciste ya no me acuerdo. Mirad, el tumor cerebral es quizás el mito más grande que Hammer ha deshecho. No existen tumores cerebrales. Sin embargo, todos los conocemos. Pero no existen tumores cerebrales como cáncer. Cuando una persona tiene un conflicto muy intenso y muy duradero, en la fase de solución se produce un edema de tal calibre que es identificado como cáncer, como tumor cerebral. Es la fase de curación. Entonces, no hay ningún solo tumor que sea maligno. Tumor cerebral. Son todos fases de curación. Lo que pasa es que el intervenir en ello es cargarse. Si nosotros le dejamos evolucionar, los tratamos además, los tratamos con cortisona, sabemos usar la cortisona de una manera diferente como se ha usado hasta ahora y podemos sacarlos adelante. Hay muchos que es el conflicto de su vida. No olvidéis una cosa, la gente se seguirá muriendo, ¿eh? Hay muchos que es el conflicto de su vida, es decir, han resuelto la razón de su vida y la fase de solución se los lleva. Misión cumplida, arriba. Podríamos interpretarlo así. Pero hay muchos que se están yendo, probablemente antes de tiempo, por las terapias. El tumor cerebral no existe. Y además, no sé si os dais cuenta de la terminología. Cáncer de hígado, cáncer de colon, cáncer de páncreas, tumor cerebral. No se dice nunca cáncer de cerebro. ¿Por qué? Porque la neurona no se reproduce. Y lo que se ve en los tumores son las células del tejido conjuntivo cerebral. Glia, astrocito, será glioblastoma, astrocitoma. Que es el tejido conjuntivo que viene a crear una malla alrededor del edema para que no se desmorone esa zona en la fase de curación. Y cuando entra el neurólogo y extirpa y saca un trocito, lo que encuentra son esas células en reproducción y dice cáncer. Si tiene otro por el cuerpo anterior, que se ha visto antes, metástasis. La diferencia que hay entre un glioblastoma y una metástasis de hígado a nivel cerebral es ninguna, son la misma cosa. Pero es que puede darse el caso de que ese señor, a la vez que soluciona su conflicto de su cáncer de colon, como ha sido muy grande, se produce un edema cerebral arriba, tan grande que lo puede ver el radiólogo y decir, aquí tiene una metástasis. Y encima, si lo hace con contraste, lo va a encontrar mucho antes. La segunda era, ¿me has entendido? El tumor cerebral, dejándolo evolucionar, se cura muchísimo más. Como has hecho esta pregunta, pues estoy pensando en un amigo mío. Un amigo mío en Getafe, lo han operado hace 6 meses. Y le han dicho que tiene, ya le han firmado la sentencia de muerte. Y probablemente esta vez con mucha razón, porque si eso es un edema de curación, han impedido la curación. Y el cerebro codifica el hecho, ¡bum! Pasa eso otra vez. 2 meses de vida, ya lleva más meses. Bueno, solo 2 meses de vida también los pronósticos. Ya lleva más meses de vida. Le han dicho que le han quitado el 70% porque el otro 30% ya, ¿no? Pues a lo mejor ahí a lo mejor tiene una suerte y se puede salvar, pues si le quitan el 100%, lo liquidan. Porque es un edema de curación, claro. Los pocos que conocemos que han podido sacar para adelante después de actos quirúrgicos son aquellos que no pudieron quitárselo del todo. A los que se lo quitan del todo, el rebote es brutal. Realmente, si este hombre sale de la medicina tradicional, que no tiene esta nueva medicina, podría encontrar una vía de solución. Ahora, después de haber sido operado, la habrán radiado incluso, ¿no? Estaban dando Quimio, peor todavía. por radioterapia, ¿no? Tiene un 50% de probabilidades. Con quimio y radioterapia un 50% de probabilidades. Sin quimio y sin radioterapia y sin cirugía el 100%. Y le estáis grabando, ¿eh? Llega a casa de 7 años.